Viendo Radio Manía, les prometo que después dejamos Escalera al Cielo por lo menos la mitad, porque es un tema largo. Yo sé que al diputado con el cual vamos a hablar ahora, diputado nacional, le gustaba mucho el Led Zeppelin, es de la época, y Escalera al Cielo, yo no sé si no lo bailaba con su señora esposa, su actual esposa, porque yo cuando lo conocí ya estaba de novio con la misma. Digo esto porque es un hombre de familia, porque es un hombre muy respetado en el Congreso de la Nación. Me refiero al diputado nacional Pablo Cosiner. ¿Me está escuchando, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gustó Led Zeppelin, no? Sí, lo escuchaba, no era de lo... Pero te lo bailaste a escalera al cielo, te lo bailaste con tu esposa. Obvio que sí, pero bueno, por ahí era más de lo nacional, ¿no? Sí, claro. Y seguís siendo, ¿no? Lo nacional es tu marca, digamos. Sí. Bueno, un poquitito de humor para enfrentar una situación que no es la que esperábamos todos los argentinos, ni mucho menos. Y cómo está recibiendo, por ejemplo, el anuncio o los anuncios que hizo el flamante ministro de Economía, ¿no? Bueno, a ver, lo que está pasando hoy en Argentina lamentablemente es consecuencia de una economía que estaba muy frágil. Nosotros hace bastante tiempo veníamos advirtiendo que el gobierno del presidente Macri tenía un anclaje en una economía monetaria, financiera y lejos de una economía real. Me parece que el lunes posterior a las elecciones lo que hace es ponerse sobre la mesa una realidad que ya existía y que hace crisis a partir justamente de esa debilidad del gobierno, ¿no? Creo que esta corrida del dólar, el efecto más complicado que genera es hacer casi un 30% menos eficaz el bolsillo de todos los trabajadores en la Argentina, generar mayor inflación, mayor nivel de pobreza, y lo vamos a ver lamentablemente en las próximas mediciones. Es consecuencia creo yo, de un fracaso de un plan económico que nunca tuvo en mira, vuelvo a decir, la economía real de la Argentina, y que siempre priorizó al sector financiero, al sector monetario. Y lamentablemente, como yo siempre dije y lo he reiterado cada vez que hablamos, que cuando un gobierno fracasa, lamentablemente los sectores más afectados son los sectores más vulnerables, ¿no? Por eso siempre decíamos que apostar a un fracaso de un gobierno era muy cruel, y que si el gobierno le iba mal debía ser por su propia inoperancia, no porque haya habido una oposición que le haya promovido ese fracaso. Bueno, nunca esperamos realmente que este gobierno sea tan ineficaz como terminó siendo, ¿no? Hasta el punto de que pocos meses antes de terminar su mandato tiene esta nueva crisis. Ya son varias las que ha tenido que soportar el pueblo argentino, y que lamentablemente van a tener efectos muy complicados, porque cuando el candidato a presidente de nuestro espacio, Roberto Labaña, plantea como medida urgente la necesidad de llevar adelante un plan alimentario y un plan sanitario, tiene que ver que cuando hay estos picos de las crisis de esta manera, con estas devaluaciones, lo primero que se complica es el acceso al alimento y a los medicamentos. Entonces, lamentablemente, los efectos más duros de la crisis todavía no los vimos. De esta crisis, ¿no? De esta devaluación, mejor dicho. De la crisis lo estamos viendo ahora. Los efectos de esta devaluación, los más complicados, los vamos a ver en los transcurso de los próximos días, cuando el tema de los precios llega a una disparada inflacionaria nueva, se profundice la recesión, cuestiones que ya son conocidas por todos, ¿no? El pronunciamiento que hizo el candidato a presidente de la Nación, Roberto Labaña, incluía un llamado a declarar la emergencia sanitaria y alimentaria, ¿no? ¿Usted comparte eso? Sí, puntualmente la necesidad de poner en práctica un plan alimentario y un plan sanitario. Tiene que ver con acelerar todos los procesos de compras y licitatorios del Estado
que permita poder generar con un acceso rápido, programado, ordenado, de acceso a la alimentación y a los medicamentos de los sectores más vulnerables, aquellos que van a empezar a tener mayores dificultades para acceder a lo mismo, porque la aplicación de la medida del 0% de IVA a los productos de la canasta básica fue tan desordenada la implementación que llega luego de que se hayan producido la disparada de precios. Claro. Entonces es muy difícil que pueda recuperar poder adquisitivo a la gente. Y por otra parte perjudica el acceso a los medicamentos. Claro. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo que esa política pública más la conformación de la mesa de diálogo nacional, la necesidad de comenzar a discutir con el Fondo Monetario la recomposición, reestructuramiento, reordenamiento del pago de la deuda, dejando en claro que la Argentina no puede entrar en default, pero que necesita oxígeno para crecer, son las actitudes que el gobierno debería tener de inmediato. En definitiva, decía, lo del IVA le terminan perjudicando, por ejemplo, a todas las provincias, ¿no? Porque eso es un impuesto coparticipable, ¿verdad? Son varias las medidas que ha tomado el presidente Macri y su equipo económico, que son financiadas en parte con fondos de las provincias, puntualmente con los fondos que reciben las provincias por coparticipación del impuesto a las ganancias y del IVA, el 0% de IVA a los productos de la canasta básica y el cambio de la escala de mínimo no imponible de ganancias. Entre esas medidas prácticamente la provincia de Salta supera los 1.100 millones de pesos que afecta. Uno no se niega que las medidas son medidas necesarias, que llegan tarde claramente, porque si esto se hubiese hecho de manera ordenada antes, con acuerdo con las provincias, se podría haber establecido un cronograma para también atender al financiamiento de los fondos que las provincias van a dejar de percibir. Son más de 60.000 millones de pesos en total que las provincias argentinas van a dejar de percibir. Esa parte de la historia no la contó nadie, no es que esto se financia con fondos nacionales totalmente, porque esos fondos son de las provincias. Lo que hace el Estado Nacional es recaudarla y distribuirla, pero son fondos de las provincias. Entonces, no es llamativo que nadie se puso en contacto con los gobernadores, con las autoridades provinciales, para tratar este tema, no máxime cuando se habían firmado un acuerdo fiscal, un compromiso fiscal, donde las provincias habían asumido compromiso de ordenar sus cuentas. 20 de 24 provincias llegaron al superávit o al equilibrio fiscal. Esto altera el programa o el cronograma de trabajo de las provincias y me parece que deberían haber sido escuchadas. Diputado, ¿el Congreso está en funcionamiento en este momento? Usted está en Buenos Aires, está en el Congreso, pero ¿está funcionando el Congreso? Lamentablemente no está funcionando como nosotros quisiéramos. Nosotros ya venimos reclamando permanentemente por los distintos medios, comunicándonos con las autoridades de los bloques oficialistas, por nota a las comisiones. Hemos pedido que se dé tratamiento a proyectos que tienen que ver con esta grave situación. Nosotros hemos pedido que se traten los proyectos vinculados a los deudores de los créditos UVA, de los titulares de los créditos prendarios, la emergencia tarifaria, la moratoria de pymes, temas que hacen a la agenda real, como digo yo, de la Argentina, y lamentablemente encontramos un gobierno que no permite que hoy el Congreso esté funcionando. Muchos por ahí dicen, o dice el oficialismo, bueno, pero nosotros no tenemos mayoría en el Congreso. Es verdad, no tienen mayoría, pero presiden las comisiones más importantes, la de presupuesto, la de legislación general, la de asuntos constitucionales, que son comisiones llave para que los proyectos puedan salir. Y si no, cuando vamos a un recinto, nos bloquean el tratamiento de esos proyectos que no tienen dictamen de comisión. Entonces, el oficialismo hoy no está habilitando el tratamiento de los proyectos que tienen que ver con la agenda de los problemas reales de los argentinos. Y bueno, nosotros venimos, estamos aquí. Hoy mantuve yo reuniones con algunos de los bloques que integran el interbloque. En un rato tengo reunión de nuestro bloque. Vamos a seguir insistiendo para que este Congreso realmente tome como suyo la agenda de los problemas reales de la Argentina. Es inconcebible que el gobierno y el oficialismo no permitan discutir estos proyectos y estos temas en el Congreso. Usted, a su vez, también es
candidato a diputado nacional. Y bueno, han surgido algunas sorpresas, digo, con respecto a las listas provinciales también, porque hay algunas dobles candidaturas que ustedes nadie se imaginaba. Inclusive yo tengo la experiencia de haber tenido con algunos de ellos, con algunos de los candidatos, algunas charlas acá en el estudio y demás, y sorpresivamente en aquel momento declaraban muy en contra de las dobles candidaturas, y hoy es un doble candidato. Y la verdad, ¿esto cree usted que está bien, que está mal, que es parte del juego? ¿Cómo lo ve a esto de las dobles candidaturas? No, definitivamente está mal. Yo no entiendo cómo un dirigente pide el voto para que lo voten para un cargo de senador o diputado nacional, y después pide nuevamente que lo voten para otro cargo provincial de gobernador o vicegobernador, y tiene las dos candidaturas a la vez, y en algún aspecto le pide a la gente que lo voten para después no respetar ese voto. No, yo no estoy de acuerdo con las dobles candidaturas. Entendería en el caso que fuesen casi testimoniales, es decir, bueno, si estás en un cargo suplente porque estás apoyando un proyecto y sabés que no vas a ingresar, ser candidato en una elección provincial. Pero en este caso, cuando estamos hablando de candidatos a senador nacional o diputados nacionales, como es el caso de Leavi o del caso de Nani o el caso de Pablo López, son candidatos a gobernador, vicegobernador y a gobernador y a diputado nacional y senadores nacionales a la vez. Algunos dicen que son los proyectos políticos, pero yo creo que en un proyecto político hay la cantidad de mujeres y hombres suficiente como para cumplir roles. Desde mi punto de vista no estoy de acuerdo, y me parece que son esas cosas que por ahí uno tiene visiones distintas de la política. Creo que la política no está para consolidar posiciones personales de poder, sino para tratar de transformar la realidad de la gente, ¿no? Con lo cual no me parece positivo el sistema de doble candidatura. Y en definitiva, usted es un justicialista de toda la vida, de la vida política en la Argentina. Usted siempre ha estado dentro del justicialismo. ¿Y cómo ve a nivel provincial que el Partido Justicialista finalmente esté en el frente de todos? Mira, yo respeto la decisión que pueda haber tomado la Comisión de Acción Política. En alguna medida, claramente el proceso provincial ha ido de manera muy distinta al proceso nacional. Sí. En el proceso nacional nosotros somos un frente político que adhiere a la fórmula Labaña-Urtubey, donde está el Partido Justicialista y otra cantidad de partidos que están en distintos frentes electorales. Sí. Hay partidos que apoyan al actual intendente Gustavo Sainz, que nos apoyan a nivel nacional. Hay partidos como Pares que están con Olmedo, pero que nos apoyan a nivel nacional. Hay partidos como el Partido Justicialista, que está en el frente de todos, que nos apoyan a nivel nacional, Más Libre del Sur, Más Memoria. O sea, me parece que este proceso electoral provincial, que ha generado varias sorpresas y por ahí cambios de posicionamiento, ha ido por un rumbo distinto al que ha ido el nacional, y bueno, creo que hay que respetarlo, por más que uno tenga ciertas dudas sobre algunas cuestiones que por ahí son muy difíciles de explicar, ¿no? Sí, pero tienen que explicarlo los actores, ¿no? Yo en ese caso no he participado en esa discusión provincial, y tengo una responsabilidad nacional a que asumí, que la estoy llevando adelante sin doble candidatura ni doble discursos, ¿no? Sí, de todas maneras, hoy, por ejemplo, lo escuchaba o leía algo del intendente Gustavo Sáenz, mi candidato a gobernador, apoyando la candidatura a senador de Juan Carlos Romero, y por ende, no sé, será la fórmula también de Macri, no sé, uno no alcanza a entender tanto, bueno, pero eso no tiene por qué explicarlo usted, porque no le compete, porque, en fin, el candidato Sáenz es candidato a gobernador y usted candidato a diputado nacional. De todas maneras, ¿usted ve lejana las elecciones o
digo las elecciones nacionales, ¿no? ¿O las ve ya con más cercanía y con la posibilidad de tener unas elecciones tranquilas, digo, porque esta crisis económica a veces nos agobia tanto a todos los argentinos que uno la ve, y falta todavía, ¿no? ¿Cómo la ve usted? Mira, yo creo que en el marco de esta crisis que vive la Argentina, pensar en las elecciones del 27 de octubre es una enormidad, ¿no? Creo que por algo tanto Roberto Labaña como Juan Manuel Urtubey hicieron una convocatoria a todas las fuerzas políticas la semana pasada a suspender lo que es la actividad, actos que tengan que ver con cuestiones electorales o de campaña, por más que la campaña formalmente comience en septiembre, pero todo lo que es actividad de campaña previa, decir, bueno, acá hay una prioridad que es que la Argentina pueda enderezar su rumbo. Es una situación muy difícil porque ni siquiera fueron las elecciones generales las que se llevan adelante, fueron una paso, o sea que no hay ni candidatos electos, todos han pasado el carácter de precandidato, hemos pasado a ser candidatos. Claro. Pero sí, claramente hubo una señal de un voto contra el gobierno muy fuerte en todo el país. Entonces creo que eso es lo que ha generado este sacudón y ha profundizado esta crisis, porque la crisis ya existía, Gustavo. Lo que se pasó el lunes posterior a la elección con la devaluación y el dólar a 60 fue la profundización de la crisis por lo endeble del gobierno, ¿no? Y la falta de un programa económico. Entonces nosotros nos hemos predispuesto al diálogo, estamos con todos nuestros equipos técnicos en condiciones de aportar para lo que sea necesario. Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey fue la única fórmula que presentó su plan económico antes de la elección, y después de la elección planteó 4 puntos para que el gobierno pueda implementar, que tiene que ver no solamente con la suspensión de la campaña, sino con la implementación de una mesa de diálogo argentino, el plan alimentario y sanitario nacional y la necesidad de trabajar en lo que es la renegociación con el Fondo Monetario de su programa de pago de deuda. Y hoy iba Marcos Labaña, en representación de nuestro espacio, a reunirse con el ministro de Economía de la Nación ante la convocatoria que hizo. Yo hablé con Marcos hace un ratito, justo que iba a la reunión, y iba en representación de Consenso Federal a plantearle al gobierno cuáles son las ideas que tenemos, qué es lo que necesita la Argentina, pero que fundamentalmente se sintetiza en un cambio de modelo, ¿no?, económico, mucho más desarrollista y mucho más vinculado a la economía real de los argentinos. Entonces, en este marco de semejante crisis, hablar de una campaña electoral suena casi obsceno, ¿no? Porque millones y millones de argentinos están profundizando sus dificultades, va a crecer los niveles de pobreza en Argentina, va a crecer la inflación, porque son las consecuencias normales de toda recesión que se profundiza con estas devaluaciones. Entonces creo que tenemos que estar concentrados cada uno de los lugares que nos toca trabajar, nosotros defendiendo el interés de los salteños, representando la posición de los salteños, y cada uno en cada uno de los lugares abocados a esta difícil situación. La campaña ya tendrá su momento y su tiempo, ¿no? Diputado, le agradezco como siempre la deferencia de atendernos y de este diálogo, siempre muy generoso, y ya la próxima lo necesitamos acá en el piso. Hace tiempo que no nos está visitando, así que vamos a tratar de ordenar los tiempos. Claro, debe ser difícil porque ha estado en semejante campaña y en semejante situación ahora, pero bueno, extendemos la invitación, tal vez la semana próxima lo podamos tener en el piso. Bueno, cómo no. Le mando un abrazo grande y gracias por la atención. Buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.